Recibimos a Jorge Berrueta, periodista venezolano, un gran amigo de la casa. Un placer enorme recibirte. Silvio Sacomani te saluda, Jorge. Saludos, Silvia, y a todos los que nos interesan a esta hora de la tarde. Placer escucharnos. Nos interesa y mucho la situación actual por la que está viviendo Venezuela, por la que está atravesando Venezuela. Bueno, sin ir más lejos, el dictador y narco que lleva adelante un narcoestado, Nicolás Maduro, le advirtió el día lunes, si mal no recuerdo, a Donald Trump que si lleva adelante alguna acción militar contra su país, marcaría el fin político del presidente de los Estados Unidos, ¿sí? Siendo que el mismísimo Donald Trump ha reiterado, ¿sí?, ya lo hizo infinidad de veces, que no descarta ninguna opción con respecto a Venezuela, incluida una intervención armada. ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, efectivamente, Silvio, recordemos que hace pocos días atrás el mandatario norteamericano Donald Trump, cuando iba subiendo el Air Force One, le dijo a los medios que estaban presentes que él estaba esperando la llamada de Nicolás Maduro porque Venezuela quiere hablar en medio de esta creciente tensión que está viviendo la región del Caribe, de luego que el gobierno de los Estados Unidos tomara esta medida de movilizar buques y la Fuerza Armada norteamericana hacia la región del Caribe para combatir el narcotráfico en la región. Y recordemos también que para el 24 de noviembre se cumple lo que sería el tiempo para designar por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través del secretario Marco Rubio, la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, lo cual le permitiría al gobierno de Estados Unidos congelar activos y la prohibición de transacciones, además de sentar un posible precedente para futuras acciones más contundentes, aunque hasta el momento el gobierno de Estados Unidos ha manifestado que busca solo frenar el flujo de droga y no una guerra. Sin embargo, Donald Trump en varias oportunidades ha reiterado que tiene todas las cartas sobre la mesa, que no descarta ninguna acción, incluyendo la de acción en tierra. Recordemos, también había afirmado que habían funcionarios de la CIA en territorio venezolano desde hace mucho tiempo haciendo trabajo de inteligencia, por lo tanto, se esperan que puedan generarse acciones después del 24 de noviembre en el territorio nacional, sobre todo un despliegue en las zonas donde se encuentran las pistas clandestinas para el traslado aéreo de droga hacia otros países de Europa y Estados Unidos, pues entonces, que vienen de Colombia a través de la alianza que el gobierno venezolano desde Hugo Chávez le permitió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hacer vida en el territorio venezolano, dándole beligerancia para que pudieran movilizarse y huir del conflicto armado con el gobierno colombiano. Entonces, toda esta acción estamos esperando qué pueda ocurrir. Inclusive Nicolás Maduro, desde que inició el gobierno de Estados Unidos, que tomó la medida de luchar contra el narcotráfico, movilizar a su Fuerza Armada hacia el Caribe, no ha dejado de hacer transmisiones oficiales a diario, de lunes a lunes. El mandatario venezolano ha estado transmitiendo en actos oficiales, en tanto en calle, en teatros, en diversos tipos de eventos, desde Palacio de Miraflores, desde diferentes lugares de la ciudad capital, ha estado haciendo transmisiones y siempre reitera el llamado a la paz, que Venezuela es un territorio de paz, que Venezuela no quiere la guerra, pero sin embargo tenemos a Diosdado Cabello por el otro lado, quien es ministro del Interior y Justicia y Paz, pero también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde ha mostrado imágenes
formando a jóvenes con armamento, adiestrándolos con la excusa de la defensa de la soberanía venezolana, donde hay una supuesta conjunción entre el gobierno, la fuerza militar y el pueblo, una unión tripartita para defender a Nicolás Maduro ante cualquier acción de invasión o escalada militar que pueda generar el gobierno de Estados Unidos en territorio venezolano. Ahora lo que tenemos presente también, rectificame si no es así, es por lo menos lo que estuve estudiando y lo que estuve leyendo, es que Donald Trump declaró a Nicolás Maduro como el líder del cártel narcotraficante Los Soles. Sí, correcto, sí. Desde un principio él lo ha calificado como el líder del cártel de Los Soles, y inclusive Donald Trump ha reiterado en distintas oportunidades que la situación de inseguridad que se vive también en Estados Unidos por la presencia del Tren de Aragua en algunos estados de Norteamérica se debe a que el gobierno venezolano liberó presos de las cárceles nacionales y les dio los insumos y las herramientas para trasladarse a Estados Unidos y a otros estados del continente americano, para que comenzaran a generar caos y comenzaran a crear células que generaran crisis dentro del continente, incluyendo Estados Unidos. Él lo ha calificado así como el líder del cartel de Los Soles, y dice que muy claramente va por la cabeza de Nicolás Maduro. Sí, obviamente. Ahora, ¿qué se siente? ¿Cuál es, podríamos decir, el termómetro? ¿Qué marca el termómetro de la calle, sí, de la ciudadanía de Venezuela, con respecto a lo que está aconteciendo en el país? Vamos a darte dos reacciones. La reacción por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que ha calificado este despliegue militar estadounidense como una amenaza directa y un intento de invasión, y por lo cual ha ordenado a los militares mantenerse en una vigilia permanente en varios estados fronterizos, advirtiendo sobre consecuencias incalculables sobre una eventual guerra en el Caribe. Hace pocos días, menos de 48 horas, se generó una situación bastante particular en el aeropuerto de La Carlota, un aeropuerto que está en manos del gobierno nacional, pero que funciona como aeropuerto privado, está en toda la capital de la República, en la ciudad de Caracas, y en las inmediaciones, ese aeropuerto estuvo en horas de la noche cerrado, las inmediaciones, no había acceso ni siquiera para los habitantes que estaban en las inmediaciones del aeropuerto, por un presunto artefacto explosivo que estaban ellos buscando, los funcionarios. En cuanto a la reacción del pueblo venezolano, está obviamente la reacción de aquellos que favorecen al gobierno nacional, que dicen que sí van a salir a la calle, que forman parte de las milicias que van a salir con rodilla en tierra a defender a la revolución, a defender a Nicolás Maduro, a defender a la patria. Pero está el otro lado silencioso, que es prácticamente el autocensurado del venezolano que quiere el cambio. ¿Y por qué digo autocensurado, Silvio? Porque recientemente hubo una detención de una ciudadana quien hizo un comentario a una amiga vía WhatsApp, a través de una nota de voz vía WhatsApp, opinó sobre la situación, y su presunta amiga la vendió ante los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, y esa señora fue detenida y le dieron una sentencia de 10 años de cárcel. Dios mío. Por simplemente opinar sobre la situación que se está presentando en este momento con el gobierno de Estados Unidos en aguas del Caribe en contra del gobierno venezolano. Entonces, una situación donde el pueblo se autocensura, evita hablar, pero te digo una cosa, la expresión corporal, cada vez que alguien hace un comentario, refleja esas ganas de esperanza y de liberación que tiene en este momento sobre la acción de Estados Unidos. Al principio, Silvio, esto se veía con un poco de renuencia, el venezolano estaba como que un poco reacio a que realmente Estados Unidos tomara una acción en contra del gobierno, en contra de Nicolás Maduro, en contra de Diosdado Cabello y de Jorge Rodríguez, quienes son los que están a la cabeza, y junto a a Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa,
como líderes del Cartel de los Soles, y estaban como que el pueblo estaba como que dudoso de que realmente al principio del mes de agosto esto realmente tuviese algún tipo de desenlace favorable y que fuera una acción más para esperanzar al pueblo ante esas ansias de libertad y que no ocurriera más nada. Uh-huh. Y todos los días ha sido una constante de ansiedad elevada, porque también tenemos opinadores afuera del territorio venezolano que están en Estados Unidos o en otros países que dicen manejar información muy cercana sobre lo que está ocurriendo o sobre los preparativos, sobre las acciones, y entonces todos los días van alertando al pueblo: miren, probablemente para tal fecha vaya a pasar algo, probablemente para tal fecha vaya a pasar esto, probablemente no salgan, no hagan esto. Entonces esto ha generado también confusión y ansiedad, lo que genera también un efecto de compras nerviosas entre los ciudadanos, que todos los fines de semana el ciudadano tiene que salir al supermercado a abastecerse de productos de primera necesidad que puedan que sean no perecederos para poder prepararse ante cualquier eventualidad, porque hablan de que vamos a pasar una semana sin servicio eléctrico, que vamos a pasar varios días sin servicio de telecomunicaciones e internet. Entonces ¿y esto debido a qué? A una constante zozobra. Claro, una constante zozobra. Sí. Esto debido a una prohibición por parte de Maduro. Digo, el tema de internet. No. Ellos hablan de que el tema del internet y de las telecomunicaciones se verían afectadas por acción por parte del gobierno del ejército de Estados Unidos, que buscaría limitar en el momento, mientras estén generando la acción, limitarían las telecomunicaciones para evitar que el ejército venezolano y los líderes del gobierno nacional mantengan comunicación durante esta acción. Por lo tanto, incomunicarían a todo el país mientras estarían ejecutando esa acción. Y que luego serían restauradas las telecomunicaciones, pues. Pero todo eso mantiene en constante zozobra al venezolano en una ansiedad extrema, Silvio, donde el mismo venezolano, tú haces el comentario y te dicen, bueno, sabrá Dios qué va a pasar, porque nadie se atreve a hacer un comentario público u opinar al respecto debido a acciones como la que te acabo de comentar, que una persona que presuntamente era su amiga la vendió prácticamente con los cuerpos de seguridad, y esa persona está cumpliendo 10 años de cárcel por simplemente opinar, claro, por simplemente comentar algo que muchos de los venezolanos desean que ocurre, que todos queremos que ocurra, que realmente ya haya un cambio de gobierno en Venezuela. Claro, por supuesto. Ahora tengo entendido que María Corina Machado ha presentado una hoja de ruta para el futuro de Venezuela. Sí, ella presentó hace poco una hoja de ruta a través de las redes sociales, hablando sobre el proceso de libertad para Venezuela, explicando cómo sería ese proceso también de transición, porque uno de los miedos del venezolano es lo que pudiera ocurrir posterior a la salida de Nicolás Maduro, bien sea de manera pacífica, porque tiene hasta el 24 de noviembre para negociar con Donald Trump, o luego el 24 que se pueda generar la acción militar. Y este plan político y estratégico de María Corina Machado se centra en la recuperación de la libertad, la reconstrucción económica y la transición democrática. Uno de los aspectos de los ejes principales de esta hoja de ruta es la reconstrucción institucional y social, con el objetivo de crear una nueva república basada en la democracia y el Estado de Derecho, respetando la soberanía popular, estableciendo que el pueblo es el único soberano y que el gobierno debe servir a los ciudadanos, salvaguardando los derechos naturales, restituir los derechos cívicos como la libertad de expresión, el derecho al voto, también recuperar la seguridad y la defensa, reformando las Fuerzas Armadas y Policiales para que su misión sea exclusivamente en defensa del pueblo y del territorio nacional, y controlar el territorio y evitar que las instituciones públicas sigan bajo el control de efectivos de las Fuerzas Armadas
nacionales. Lo mismo con la parte de justicia y derechos humanos, hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad, asegurando que el régimen debe rendir cuentas y los responsables tienen que ser juzgados, luchar contra la corrupción y la promoción de la amnistía general para los presos políticos y el retorno de los migrantes, con el compromiso que más de 9 millones de venezolanos que se han visto forzados a huir, prometiéndoles que puedan regresar a casa, traerlos de vuelta a Venezuela y restituir su derecho de regresar a su tierra natal. Ese como uno de los principales ejes. El segundo eje tiene que ver con el tema de la economía libre y la competitividad, que es un plan que busca una transformación radical del modelo económico actual, centrado en el libre mercado y la inversión privada. Recordemos que María Corina Machado estuvo luego de obtener el Premio Nobel de la Paz en el Foro Mundial de Economía, donde muy pocos líderes políticos tienen la oportunidad de manifestarse, de hablar y de decirle al mundo cuáles son sus propuestas para mejorar la economía, no solamente de su país, sino de la región en la cual se encuentra su país, porque Venezuela es la puerta del Caribe, donde le brinda la oportunidad a Colombia y a Brasil de desarrollar las economías, al igual que los países que se encuentran en las costas del Caribe. Entonces, es una forma entonces de buscar la expansión económica y la inversión privada para que desde Venezuela haya un desarrollo de la economía en la región, garantizando el derecho a la propiedad privada, entendida como la manifestación del trabajo y la creatividad, que el gobierno se enfoque en crear las condiciones para una economía libre y competitiva, que sea un objetivo de crecimiento ambicioso para triplicar el tamaño de la economía del país en una década, con transparencia, poniendo orden en las cuentas financieras, haciendo que todo sea público y transparente, impulsando el sector energético a través del petróleo con una alineación de dar importancia a las inversiones extranjeras, sobre todo al sector privado, buscando la independencia energética de Estados Unidos y del hemisferio occidental. Machado ha señalado que PDVSA no tiene los recursos actuales para el desarrollo, pero con alianzas puede fortalecer la industria nacional. Y en cuanto a la estrategia política, que sería la ruta, a pesar de su inhabilitación, María Corina Machado ha insistido en mantener la ruta electoral como una medida de presión constante. Ha llamado a las Fuerzas Armadas a que bajen las armas, acompañen a la libertad en este momento de alta tensión, asegurando que ellos también son víctimas de la represión. Ha hablado de una estrategia de transición. Ha hablado de una estrategia de transición, Silvio, donde sus voceros hablan de planes específicos para las primeras 100 horas y los primeros 100 días, donde es clave controlar el territorio con la participación ciudadana y el respaldo mayoritario de la Fuerza Armada y la Policía. Ha hablado de alianzas y de liderazgo, que incluye la ampliación de alianzas políticas como la incorporación de Voluntad Popular y el monitoreo de su camino para la habilitación o la presentación de un plan para sustituir su candidatura si se le impide participar en el proceso electoral. O sea, Machado ha insistido en que Venezuela está lista para convertirse en líder del hemisferio y un símbolo de independencia e innovación con este plan de 3 ejes que te acabo de comentar. Vamos a resumir: un eje de reconstrucción institucional y social, el segundo eje sería economía libre y competitiva, y el tercer eje sería de estrategia política. Eso es en el que se resume este plan de recuperación, libertad y reconstrucción económica y transición democrática, denominado Manifiesto de Libertad, que presentó la líder política y estratega María Corina Machado recientemente. Ahora, a mí lo que me llama la atención es la oferta de diálogo de Maduro para con Donald Trump. Maduro le ofreció tener una bilateral, o por lo menos dialogar vía telefónica, a Donald Trump, y Trump dijo que probablemente hablaría con Nicolás Maduro. Ahora la pregunta es, ¿qué planteo puede hacer Maduro? ¿Qué planteo le puede hacer Maduro a Donald Trump en este caso? Bueno, recordemos, si sabemos que es un narcoestado, sabemos que vive censurando la libertad de opinión, restringiéndola, que todo aquel que piensa distinto termina en el helicoide. Digo, ¿de qué le puede hablar Maduro a Trump? Bueno, Maduro propuso hacer un encuentro de diálogo face to face con Donald Trump, pero Donald Trump le dice, bueno, sí, estamos dispuestos a conversar, pero yo lo que quiero escuchar, ¿qué me vas a decir
porque ya yo sé lo que voy a hacer. Prácticamente es lo que le está diciendo Donald Trump a Maduro. O sea, te estoy llamando narcoterrorista, te estoy llamando narcoestado, te estoy llamando líder del cartel de los soles. Tienes hasta el 24 para salir de Venezuela, si no voy a ir por ti porque se te acaba el tiempo, por más de insistencia de paz que Maduro tenga sobre paz y diplomacia, o sea, donde siga pidiendo diálogo. Básicamente lo que plantearía Maduro sería, me da la impresión, ¿sí?, dejar el gobierno, pero que Trump le permita asilarse, por ejemplo, en Rusia. No sé, se me ocurre. Probablemente sea en Rusia o en la India o en cualquier otro país aliado del gobierno de Maduro que le permita irse, pues puede ser una de esas cosas, pues. Sin embargo, Maduro le ha advertido a Donald Trump que una eventual intervención militar significaría el fin en su fin político y de liderazgo, además de tener consecuencias incalculables para la región. Entonces, pero ¿cuáles serían las consecuencias incalculables para Donald Trump? Creo que la consecuencia incalculable para Donald Trump o el fin político es que no haya ninguna acción en Venezuela y que tengan que después explicarle al Congreso y explicarle al pueblo norteamericano, hermano, yo movilicé todos esos buques, movilicé el 25% de la Armada norteamericana al Caribe, y no estamos hablando de 10.000 funcionarios, estamos hablando de más de 112.000 funcionarios de la Armada norteamericana que están en las costas del Caribe, que eso tiene un costo, eso lo paga el ciudadano norteamericano con sus impuestos. O sea, tendrías que explicarle al pueblo por qué hiciste esto, por qué gastaste esta plata y no hiciste nada. Además, recordemos que el año que viene son las elecciones de medio periodo en Norteamérica y a Donald Trump le conviene ya concluir este año este episodio con Venezuela, resolver ya esta situación, darle un fin a esta amenaza que ellos han establecido, que ya el 24 de noviembre quedan formalmente denominados como organización terrorista extranjera. Entonces, ya simple y llanamente tiene que resolverlo, porque esto le ganaría puntos, le permitiría ganar puntos ante los colegios electorales y permitiría entonces garantizar ante una posible continuidad de gobierno, pues, por parte de los republicanos. Pues entonces, esto es simplemente como ocurrió ahorita, como ocurrió recientemente, el resultado con el tema de la Franja de Gaza. Trump necesita resolver ahora el conflicto con Venezuela para terminar de resolver los conflictos internos. Recordemos que hace poco terminó ya firmando el acuerdo entre republicanos y demócratas, precisamente para resolver la crisis del gobierno, que fueron 43 días, la crisis más grande de la historia, más larga de la historia de Norteamérica, sobre una crisis de gobierno, porque no se había aprobado el tema del presupuesto para concluir el periodo y iniciar el próximo periodo constitucional en Estados Unidos. Entonces, Donald Trump está obligado ya a resolver, darle un finiquito a esta situación de Venezuela. Entonces, me imagino que Nicolás Maduro lo que quiere es, bueno, tú me quieres a mí, pero es que yo no quiero ir preso. Dame la oportunidad de irme a otro lado, de disfrutar de lo que me robé, y yo te voy a dar la cabeza de fulano, fulano. Te voy a dar las cabezas de... O darnos la oportunidad de irnos y ustedes hagan lo que les dé la gana. O sea, bien, hay que ver, porque todavía Nicolás Maduro no ha dicho a ciencia cierta cuál sería su propuesta de negociación con Donald Trump. O sea, no lo ha manifestado. Es que pero Estados Unidos no negocia con narcoterroristas. Correcto, y eso lo ha manifestado Donald Trump, a pesar de haber dicho que no se cierra a la posibilidad de hablar, pero se mantiene la presión militar y diplomática con la designación del cartel de los soles como herramienta principal dentro de esto, porque recordemos, como te lo dije al principio, esta designación del cartel de los soles, que viene trabajándose desde el año 2020, porque es importante recordar que esto no es de ahora, Silvio. Esto viene desde el año 2020, donde Nicolás Maduro está imputado en Estados Unidos por cargos de droga, incluido narcoterrorismo, y tiene una de las recompensas más altas en la historia de Estados Unidos, de $50 millones de dólares.
Entonces, este trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años le permitiría al gobierno de Estados Unidos detener a otros altos cargos dentro del chavismo que están dentro de las estructuras del gobierno de Venezuela, y también, como lo mencioné, la congelación de los activos y la prohibición de transacciones y futuras operaciones que se puedan realizar por parte del gobierno de Venezuela, y frenar el flujo de droga y no tener una guerra, que es lo que tampoco el Congreso norteamericano quiere que ocurra. Ni el Congreso ni el Senado quieren que haya una guerra por parte de Estados Unidos en la región del Caribe. Jorge, como siempre, muy amable, muy claro, y bueno, esperemos que todo se resuelva allí en Venezuela en pos de la libertad del pueblo venezolano. Y tal vez sería muy pretencioso de mi parte, pero como mínimo le tienen que expropiar todos los bienes a Maduro, a Diosdado Cabello y a todos sus secuaces, y que terminen tras las rejas en Venezuela. Tenemos 6 días todavía de espera. Tenemos 6 días donde las horas cada vez se hacen más aciagas, donde la ansiedad se incrementa para saber qué va a ocurrir, si Donald Trump va a tener este encuentro con Nicolás Maduro o va a ocurrir esa llamada, o qué va a pasar desde el 23 de noviembre a partir de las 12 de la noche, hora de Norteamérica, cuando ya se declare formalmente entonces al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, que entrará en vigencia a partir del 24 de noviembre de este año. Querido Jorge, fuerte abrazo, un placer enorme siempre dialogar contigo. Un abrazo, Silvio, y saludo para todos el pueblo venezolano que se encuentra en Argentina, y que mantengan la fe y la esperanza, porque pronto veremos la luz al final del túnel. Que no te quepa la menor duda, que así será. Abrazo enorme, querido Jorge. Hasta luego. Adiós. Lo escuchabas a Jorge Berrueta, periodista en Venezuela, destacándonos el escenario actual que se vive en ese país.